Vamos a hacer un breve recorderis. En sí, estábamos hablando de los sistemas de aireación, ¿ya? Entonces, vimos que estos sistemas de aireación consiste en darle oxígeno al agua. Es así de sencillo, consiste en darle oxígeno al agua. Pero nos vamos a enfocar dentro de los sistemas de aireación a la aireación difusa. Esto significa que lo que vamos a hacer es inyectarle burbujas de oxígeno, o en este caso de aire, al agua. Para esto vamos a utilizar un sistema de compresión, o en otras palabras, para que este proceso de aireación difusa se haga mediante aire comprimido. Y esto es de hecho de lo que vamos a hablar. Vamos a ver cómo generar este aire comprimido, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar acerca de esto? Porque dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sea cual sea este, el punto de mayor consumo energético por lo general suele ser esta parte del aire comprimido, ¿ya? Más que las bombas, más que otra cosa, siempre el consumo energético cae la mayor ponderación en lo que es la generación de aire comprimido, ¿ya? Entonces, en otras palabras, dentro de lo que vamos a ver de compresores o de compresión, nos vamos a enfocar al cálculo de la potencia del compresor o de la potencia que consume el compresor para obtener una cierta aireación, ¿ya? O en otras palabras, para obtener una cierta cantidad de oxígeno que se va a disolver en el agua. Entonces, en este sentido, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es de lo que son compresores y lo que es la compresión, ¿ya? Entonces, en forma general, la compresión está relacionado con los gases, sea cual sea que estemos utilizando. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar más a lo que es el aire porque nuestro propósito es estudiar netamente la aireación, ¿ya? Ahora, para poder comenzar, debemos hacer una primera consideración. Nosotros debemos asumir que el aire con el que vamos a trabajar se puede considerar como un gas ideal. ¿Ya? Esto primerito. El aire con el que vamos a trabajar se puede considerar como un gas ideal. Ahora, creo que ya hablé igual de esto. Si es que nosotros le podemos considerar al aire como un gas ideal, ¿qué me dice la teoría cinética de los gases para los gases ideales, chicos? ¿Qué sucede con la energía cinética? ¿Ya? Esto sí estábamos hablando. Entonces, al ser únicamente una función de la temperatura, los gases ideales, y como estamos hablando que el aire se puede considerar como un gas ideal, nosotros vamos a tener que, para poder determinar las propiedades del aire, sean cuales sean estas propiedades. Estamos hablando de temperatura, presión, volumen, entalpía, energía interna, entropía, etcétera. Para nosotros poder determinar estas propiedades, únicamente vamos a necesitar la temperatura, ¿sí? Está bien, o sea, la velocidad podría ser, pero en sí vendría a ser la temperatura. ¿Qué nos dice esto entonces? Que nosotros, para poder determinar cualquiera de estas propiedades, obligatoriamente vamos a necesitar el parámetro temperatura. Ahora, ¿por qué le he incluido nuevas propiedades como por ejemplo la entalpía, la energía interna y la entropía a nuestro caso? Porque cuando nosotros queremos analizar compresores y nos interesa específicamente analizar la potencia, vamos a ver que esta potencia o este trabajo va a depender justamente de estas propiedades termodinámicas que se llaman energía interna, la entalpía y la entropía. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelantito. Pero esta es la razón por la cual hago mención a estas nuevas propiedades que no hemos hablado. Estas tablas Estas tablas son tablas bien amplias. Aquí se encuentra del aire, del helio, del refrigerante 134. Entonces nos vamos a enfocar a una sola de estas, ¿ya? Le voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ya. Nos vamos a ir hasta la tabla A17. Si ven que aquí
existe un título que dice tabla 2. Nos vamos a ir hasta la que diga A17. Bueno, me voy a ir rapidito. Ya. Listo. Entonces llegamos a la tabla A17, que es esta de aquí. Esta tabla A17 nos va a ayudar para nuestros ejercicios de compresión, debido a que como ya sabemos que el aire se puede considerar como gas ideal, ya existen las propiedades determinadas para este aire, ¿ya? Entonces, a su vez, como les había dicho que como gas ideal va a depender únicamente de la temperatura, en estas tablas la única entrada, es decir, el único requisito que nosotros necesitamos para leer estas tablas, va a ser la temperatura. Pero primera observación, esta temperatura es una temperatura absoluta, es decir, que tenemos que expresarlo en Kelvin. Entonces, ¿cómo funcionan estas tablas ahora que ya sabemos que me van a ayudar a cuando trabajemos con gas ideal o aire como gas ideal? Estas tablas funcionan de la siguiente manera. Esta entrada de temperatura es el parámetro necesario para poder calcular el resto. ¿A qué me refiero con el resto? Con el resto de las propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos entalpía, energía interna, entropía. Vamos a ver más adelante qué significa esto, pero esto es presión relativa y volumen relativo. ¿Ya? Entonces ya tenemos en esta tablita nuestras propiedades en función de la temperatura. ¿Cómo funcionan? Digamos, yo quiero saber la entalpía que tiene el aire a 300 Kelvin. Entonces, en esta fila, yo busco los 300 Kelvin y sigo hacia la derecha y veo a cuánto corresponde en la columna, sí, en la columna sería, de entalpía, que sería entonces 300.19. Vuelvo a insistir. Entonces, ¿cómo funciona? A una temperatura de 300 Kelvin, la entalpía del aire ha sido 300.19. La energía interna 214, la entropía 1.702. ¿En qué unidades? Cada propiedad tiene acá arriba las unidades con las que vamos a manejar. Entonces, ya sabemos de esta partecita de cómo funciona o cómo trabaja el aire cuando se considera un gas ideal. Y más que otra cosa, ya tenemos unas tablas de propiedades que nos van a servir. Ahora, continuando con esto, ya que dimos esta pequeña introducción acerca del aire, ahora sí hablemos específicamente de qué son los compresores. Un compresor no es nada más que un dispositivo mecánico el cual consume trabajo, ¿ya? Es decir, consume potencia. Aquí estamos suministrando una potencia. Este trabajo lo que va a permitir es que la máquina, el compresor, transmita su energía o transmita la energía que está consumiendo de la potencia hacia el fluido para aumentar su presión y poder conseguir un transporte de un fluido. Entonces, en esta compresión lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, una entrada que le vamos a llamar un estado 1 y una salida que le vamos a llamar el estado 2. Entonces, ¿qué hace el compresor? El compresor absorbe la potencia y esta potencia la convierte para que este fluido en el punto 2 salga a mayor presión y se pueda desplazar o se pueda transportar. Este compresor, que es un dispositivo mecánico que me ayuda a elevar la presión, únicamente es para gases, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con dispositivos mecánicos, en cambio, que me ayudan a elevar la presión de un líquido, ahí estamos hablando de una bomba. Perfecto. Entonces, vamos a hablar o vamos a analizar qué es lo que pasa con las propiedades de un fluido el momento que le comprimimos. Entonces, para entender esto, les tengo que poner un ejemplo, que va a ser el mismo que estábamos viendo en la imagen anterior. Vamos a tener un cilindro. En este cilindro le vamos a llenar, de un gas A y le vamos a colocar un émbolo, un pistón. ¿Ya? Entonces un pistón no es nada más que ¿cómo les diré? Como una tapita que está conectada a un eje
el cual se mueve libremente de arriba hacia abajo. Este es el pistón. Entonces, este gas A va a tener unas propiedades, que sería temperatura 1, presión 1, volumen 1. El momento que nosotros aumentamos la presión sobre el pistón o ejercemos una presión sobre el pistón, este gas A va a pasar a un estado 2, en el cual, debido a esta presión que se ejerció, vamos a tener una reducción de su volumen. Entonces, en este punto vamos a tener el mismo gas A, pero en cambio a otras propiedades. Entonces aquí vamos a tener T2, P2, volumen 2. ¿Sí? Vamos primero a definir qué sería entonces el trabajo de compresión. En este caso, el trabajo se definiría como la presión por la variación del volumen, en donde entiéndase que esta presión no es la presión con la que yo estoy, a la cual estoy consiguiendo llegar. Va a ser una presión con la cual yo baje al pistón y pueda conseguir una compresión de dicho gas. Y esta variación de volumen, en cambio, sería esto de aquí. ¿Ya? Ahora verán. Eh, a ver, para que me entiendan de mejor manera, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas, la presión con la que yo tengo que bajar el pistón, ¿a qué va a ser igual? Porque la presión para que no se baje el pistón es igual a la presión del gas en el punto 1 o en el estado 1. Entonces, eso hay que tomar en presente, ¿no? Entonces, el trabajo de compresión en este caso sería la presión por la variación de volumen. Ahora, ¿qué signo tendría el trabajo de compresión? Fíjense qué es lo que pasa con el volumen. Disminuye. Entonces, el diferencial de volumen tiene signo positivo o signo negativo. Negativo, correcto. Entonces, el trabajo de compresión muchas veces ustedes van a encontrar como negativo. ¿Por qué? Porque existe una variación de volumen. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahora verán. Lo que me interesa que entiendan de esta partecita, de este gráfico, es lo siguiente. Si nosotros analizamos cada una de las propiedades entre el estado 1 y el estado 2, se va a hacer más fácil el entendimiento de las propiedades o de los factores que influyen en la compresión. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos qué es lo que va a pasar con la temperatura. Si nosotros aumentamos la presión, ¿qué sucede con la temperatura? Aumenta. Entonces, la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. ¿Ya? ¿Qué sucede con la presión, chicos? Bueno, aquí se ve obviamente, ¿no? Aumenta. De hecho, ese es el propósito del compresor, aumentar la presión de salida. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el volumen entre el estado 1 y el estado 2? Disminuye, correcto. Ay, perdón, escribí al revés. Me voy a adelantar un poquito. Entonces, en función de este análisis que hemos hecho aquí, si nosotros sabemos que de ley, o sea, que obligatoriamente vamos a tener una compresión, es decir, una variación de la presión y del volumen, estas dos propiedades son las que van a marcar, esto es una constante, ¿no? Son las que van a marcar mi proceso de compresión. A la temperatura le podríamos dejar de cierta forma, escucharánme bien, solamente por didáctica voy a decir esto, de cierta forma le podríamos sacar a un lado o no le podríamos tomar en cuenta el momento de la compresión. ¿Por qué? Porque el rato que yo varíe la presión, sé que va a variar la temperatura. Entonces, aquí en la compresión, lo que me va a interesar es analizar cuál va a ser la relación entre la presión y el volumen que tengamos entre el estado 1 y el estado 2. Entonces,
No se olvidarán de esto, ¿no? Esto lo vamos a volver a repasar cuando hablemos justamente de factores que afectan a la compresión. A ver, ¿por dónde voy? Vamos, a ver. Esto sería cómo varían las propiedades entre un estado uno y un estado 2 de la compresión. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a cambiar un ratito de página. Ahora sí. Entonces, si nosotros queremos determinar entonces la potencia de un compresor, es decir, la potencia que va a consumir un compresor, nosotros vamos a necesitar los datos de entrada y de salida. A la entrada van a ser nuestro punto uno y a la salida va a ser nuestro punto 2. Entonces, ese detalle, esos datos los tenemos que sacar ya de le tenemos que sacar ¿cómo les explico? O tenemos que tomarlos en la realidad o en la práctica, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener un estado uno, un estado 2 y este es el compresor. Este dibujo que les acabo de hacer es la forma de representar a un compresor, ¿ya? Para poder calcular justamente esta potencia, es necesario hacer el balance de masa y el balance de energía al compresor. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el balance de masa del compresor? Masa de entrada es igual a la masa de salida. Ahora, como estamos trabajando en un sistema continuo, esto no es masa, esto es flujo másico. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, esta sería nuestra formulita del balance de masa. Este compresor, representémosle como anteriormente le estábamos haciendo. Aquí, en este estado 1, hemos cargado 1 kilogramo. ¿Qué volumen tenía? Pongámosle, digamos, 1 metro cúbico. Acá vamos a tener 0,5 metros cúbicos. Se reduce su volumen, ya sabemos eso. ¿Qué sucede con la masa, chicos? Se mantiene constante, ¿ya? Entonces, mi pregunta es la siguiente. El volumen específico en el punto 1 es igual al volumen específico en el punto 2. No, no es igual. Esto no ocurre. Entonces, va la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan o bueno, espero que se acuerden, esta ecuacioncita es lo mismo que ocurre en una tubería, ¿ya? Entonces, ¿creen que nosotros podríamos poner que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida? No, ¿verdad? No podríamos, porque la densidad cambia. Al cambiar la densidad ya no podemos afirmar esto. Correcto, muy bien. Entonces, eso igual hay que tener presente, ¿no? El comprimir una masa específica de aire, por ejemplo, de cualquier gas, conlleva un trabajo que va a ser igual si es... a ver, perdón, denme un segundito. Les decía que comprimir una masa específica de un gas no depende de su masa, sino depende de su volumen. ¿Ya? Eso quiero que tengan bien claro. El consumo de trabajo en un compresor no va a depender específicamente de la masa, sino del volumen al cual yo quiero conseguir o el volumen que yo quiera comprimir. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos. Eso para que tengan presente. Ahora, hagamos el balance de energía. ¿Cómo me quedaría el balance de energía, chicos? El balance de energía me va a quedar entradas o energías de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener la energía que acompaña al flujo de entrada, que le llamamos 1, más la potencia es igual a la energía que acompaña a la salida, que le llamamos 2. Si recuerdan, la energía de flujo la habíamos definido como el flujo másico por la entalpía
más la energía cinética, más la energía potencial. Si es que nosotros tomamos en cuenta que aquí, en este compresor, en esta máquina, la entalpía es mucho más grande que la energía cinética y todavía más grande que la energía potencial porque no existe cambio de posición. Esta fórmula me va a quedar simplemente que la energía de flujo es igual al flujo másico por la entalpía. Lo que nos quedaría entonces, que el flujo másico de entrada por la entalpía de entrada más la potencia es igual al flujo másico de salida por la entalpía de salida. ¿De acuerdo? Entonces, como sabemos que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, simplemente le podríamos agrupar en esta ecuación. Entonces me queda que la potencia es igual al flujo másico por entalpía 2 menos entalpía 1. Y hemos llegado a una fórmula de la potencia para poder determinar la potencia de un compresor en función de sus entalpías. ¿Ya? En función de sus entalpías. Pero acordémonos lo que estábamos hablando antecitos. Habíamos dicho que al considerarse que vamos a trabajar con aire, le podríamos decir que esto era un gas ideal. Entonces habíamos visto que en el gas ideal las propiedades se calculaban a partir de la temperatura. Entonces, ¿qué significa eso? Que la entalpía 2 se va a calcular a partir de la temperatura 2 y la entalpía 1 se va a calcular a partir de la temperatura 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcular estas entalpías? Sencillo, simplemente con las tablitas que les dije que se descarguen hasta explicarles. ¿Sí queda claro, chicos?